Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. En un día con noticias estremecedoras, el ataque de Irán a Israel y las posibles consecuencias. Le damos la bienvenida a Cacho Herrera. ¿Qué tal, Cacho? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Sí, estamos con muchísimas noticias de último momento. Por ejemplo, además de este tema de Irán y su ataque a Israel, tenemos lo que ha sucedido hace mucho tiempo, hace 15 años en Santa Cruz con el Hotel Las Américas. Se abre un proceso en contra de los responsables de la matanza en 2009 allá en Santa Cruz. Tenemos un cambio de posición del ministro de Gobierno respecto al Tren de Aragua, después de que Venezuela dijese que no hay el famoso Tren de Aragua, no existe. También tenemos una acusación del gobierno alevismo de que estaría intentando acortar el mandato del presidente Luis Arce. Tenemos novedades sobre los compatriotas choferes varados en Paraguay y muchas otras cosas que comentarles. Así que empezamos de inmediato, Amalia, con lo que sucede entre Irán e Israel. Bueno, este domingo en Israel las actividades se normalizaron, inclusive se abrieron los cielos y se normalizaron los vuelos, como si nada hubiese pasado. Sin embargo, te leo lo que dice El País de España. Las autoridades iraníes han dado por terminado este domingo el ataque sin precedentes lanzado esta madrugada con más de 300 misiles y drones contra Israel. Teherán, sin embargo, ha amenazado con una respuesta más contundente si se toman represalias. Además, altos cargos militares iraníes han añadido que si Estados Unidos respalda alguna acción militar contra su país, las bases estadounidenses también serán un objetivo. Los líderes del G7, así como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Gabinete de Guerra de Israel, han convocado a reuniones para abordar el ataque lanzado por Irán contra Israel, como represalia por el asesinato el pasado día 1 en la embajada de Irán a Damasco. El ejército de Israel asegura que ha interceptado el 99% de los proyectiles con la ayuda de sus aliados. El primer ministro Benjamín Netanyahu se ha jactado de ello con un breve mensaje en las redes sociales. El texto dice: interceptamos, bloqueamos, juntos venceremos. Esta mañana Israel ha vuelto a abrir el espacio aéreo como Líbano, Jordania e Irak. La Casa Blanca ha condenado el ataque y ha reiterado que Netanyahu el férreo apoyo de Estados Unidos. Amalia, esto es una noticia que ha estremecido al mundo porque es la primera vez en la historia del Medio Oriente que Irán decide atacar a Israel. Recordemos que en su momento fueron aliados, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y se distanciaron y se volvieron enemigos, pero siempre no pasaron de las advertencias, y ayer se produjo esta lluvia de drones y de misiles. Se calcula que son alrededor de 300, y este escudo antiaéreo que tiene Israel funcionó a la perfección, aunque en su momento se dijo que habían hackeado el sistema de comunicaciones de Israel. Parece que no fue así, porque, como tú mismo has dicho, el 99% de los proyectiles y los aviones no tripulados fueron interceptados. ¿Cuál es la amenaza en este momento de Irán? Está en atacar las bases militares que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, si es que hay represalias contra el ataque que se ha producido ayer. Se está reuniendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea también se ha pronunciado, y seguramente en estos organismos internacionales es que se van a tomar decisiones. ¿Cómo actuará Bolivia? Yo creo que ya sabemos cómo lo va a hacer. Te leo otra nota también del país que me parece muy interesante, porque los misiles no han destruido objetivos en Israel, a diferencia de Ucrania, ¿verdad? No hay esas imágenes de destrucción
que provocaron los drones iraníes usados por Putin en Ucrania. En Ucrania también han intentado contrarrestar los drones y los misiles, y recuerdo muy bien que le pidieron ayuda a Israel para crear este escudo de hierro, este dron de hierro, y sin embargo Israel no se lo ha dado, y por lo tanto Ucrania ha recibido el impacto. Contrarresta, pero a no todos, no el 99%, contrarrestará el 50%, o sea, si Rusia manda 300 misiles, 150 llegan a un blanco y pulverizan como están pulverizando Ucrania. Pero en Israel no pasó esto, no pasó esto. A raíz de esta situación es muy bonito esta reseña. Dice: sin heridos ni daños personales, Jerusalén ha amanecido en calma tras el ataque de madrugada desde Irán con drones y misiles. Los comercios y cafetines han abierto en la ciudad vieja como cualquier otro día, aunque los vecinos y tenderos comentaban lo movido de la noche. Algunos, sin embargo, ni se enteraron, ni se levantaron de la cama cuando a la 1:45 empezaron a sonar las alarmas y el cielo se iluminó con los proyectiles lanzados desde Irán y por el sistema antiaéreo israelí. Ya que estamos hablando de Estados Unidos, su presidente Joe Biden ha reiterado el apoyo de su gobierno, de su país, a Israel, y ha convocado casi de emergencia a los líderes del G7, de este grupo de los países más poderosos del planeta Tierra, y ha señalado que van a responder a la ofensiva del régimen iraní con la misma moneda. Así que habrá que ver cuál es el tipo de respuesta, primero discursiva y segundo si es que hay una respuesta militar, porque la amenaza es que los grupos terroristas ligados a Irán, estamos hablando de Hamas, de Hezbollah y los hutíes, comiencen a atacar puestos claves de Estados Unidos en bases militares, pero también se habla de objetivos civiles en Europa y en Estados Unidos. Así que hay que estar atentos a lo que ocurre en las siguientes horas. El punto es qué respuesta dará Israel. Si Israel, como todos quisieran, se queda quietito y ahí se da por terminado el incidente. Pero eso no es posible. Eso no es posible con la actual cúpula dirigencial israelí. Tú sabes que en Israel, en todas sus principales ciudades, hay manifestaciones todos los días, Cacho. Todos los días la oposición israelí sale a las calles a exigir adelanto de las elecciones para cambiar al primer ministro, que lo consideran poco cauto frente a la situación con los palestinos y con Hamas. Hasta el momento, desde el 7 de octubre para acá, la respuesta israelí a el brutal ataque de Hamas, que dejó 1.000 muertos, más de 1.000 muertos, y los rehenes, pues Israel ha respondido de forma brutal, dejando más de 33.000 muertos. 33.000 muertos, es un estadio lleno, Cacho, es brutal la respuesta. Y esto le ha causado a Israel una pérdida de prestigio, que era exactamente lo que quería Hamas. Hamas no se mueve sino bajo las directrices de Irán. Es evidente que Irán tiene como objetivo liquidar a Israel, y si Irán está trabajando para crear la bomba atómica, que posiblemente tal vez ya la tenga, tiene un objetivo: lanzarla contra Israel. Desde el 79, que triunfó la revolución de los ayatolás, y sacaron al Shah de Irán, que era aliado de Estados Unidos, pues desde entonces el objetivo es la lucha contra los enemigos, el mal que está encarnado en Estados Unidos y su principal aliado, los sionistas
israelíes. Y entonces la esencia de esa revolución, y mira, del 79 ahora han pasado varios años, es el odio a los judíos. Opinan que no tienen que exterminarlos, opinan que su existencia en Medio Oriente es espuria y los tienen que sacar, en fin. Y desde entonces hay una guerra en la sombra, una guerra en la que Irán se ha propuesto crear un montón de grupos que son los que tú has señalado, Hamas, Hezbollah, etcétera, a través de los cuales ataca sin tener que comprometerse. Todos los días Israel, desde que triunfó la revolución de los ayatolás en Irán, todos los días recibe algún misil, de un lado o del otro, y con este ataque de este sábado por la noche, al mismo tiempo ha sido atacado desde Líbano, desde Siria, donde todos los grupos terroristas financiados por Irán se mueven, ¿no? De tal modo que ahí está esta guerra solapada. Israel responde con guerra solapada también, porque ambos estados, Irán como Israel, atacan, pero no reconocen los ataques, no reconocen para no hacer una guerra frontal. Por eso el hecho de este sábado cambia lo ocurrido en los últimos años, porque por primera vez hay un ataque frontal de Irán hacia Israel, de frente, no hay intermediario, no hay excusa, en fin. ¿Qué dicen? Nos estamos defendiendo, porque Israel había atacado una embajada en Siria. Putin ya se pronunció y dijo, el ataque es lícito porque es en defensa propia. No te olvides que Putin invadió Ucrania con el mismo pretexto, ¿no? Ucrania dijo que Ucrania y Europa lo estaban atacando y que por lo tanto en defensa propia invadió Ucrania. Es decir, siempre es ese argumento. Y ya los aliados de Putin y todos los aliados de Irán alegan lo mismo. Apoyamos a Irán porque actúa en defensa propia. Es muy probable que el gobierno de Luis Arce se pronuncie en el mismo sentido. Deben estar redactando, ¿verdad?, el comunicado junto a Cuba, Venezuela y todos los dictadores de la región. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué hace Israel? El temor de Estados Unidos es que Israel los jale a un conflicto mayor, una guerra. Es decir, que Israel ahora responda ya no en una embajada aquí en Siria donde todo el mundo bombardea, sino directamente en territorio iraní. Si esto ocurre, pues es muy fácil defenderse, Cacho, de un ataque que es solo un ataque y no pasa más nada. Se defendieron de 300 misiles y no pasó nada. La gente salió a la calle y está tomando café. Los cafetines en Israel están abiertos a esta hora. No pasó nada. Otra cosa es lo que pasa en Ucrania, que es sistemático, que es todos los días, que es desgaste. ¿Será que el escudo de hierro puede funcionar durante 2 años seguidos, etcétera? Los israelíes dicen que sí, ¿no? Son ingenieros que han hecho este sistema extraordinario para defenderse de los misiles, pero una cosa es una guerra permanente. Se está al frente de esto. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es Estados Unidos y el problema es Ucrania. ¿Puede Estados Unidos sostener 2 guerras paralelas? De momento, Ucrania prácticamente ha sido abandonada por Estados Unidos y corre a cuenta de Europa. Europa no quiere guerra. Europa ha sido escenario de 2 guerras mundiales, pero dicen, en el horizonte hay guerra, preparémonos. Y Putin está en la contraofensiva, Cacho, está recuperando primero todo lo que Ucrania ganó, que fue muy poco en su ofensiva,
en la contraofensiva rusa, porque ahora todos estamos mirando Medio Oriente, nos olvidamos de Ucrania, pero Rusia está avanzando con todo. Y Ucrania dice, no tenemos armas. En cambio, Rusia ha tenido 2 años para ponerle aceite a su industria armamentista, y con el apoyo de China, porque China le está dando armamento, y con el apoyo de Irán, Rusia está en condiciones de tomar Ucrania. Y Ucrania no tiene munición. Con decirte que toda la producción de munición de Francia, Ucrania la gasta en 2 días. O sea, todo lo que produce Francia en un año, Ucrania la gasta en 2 días. De tal modo que no tiene cómo defenderse. Zelensky aúlla de dolor y pide a gritos ayuda, y no lo escuchan. No lo escuchan porque estamos todos viendo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Medio Oriente puede arrastrar al planeta a una guerra mundial. Bueno, esa es la situación dramática, y cada vez será mayor, porque ya no será solo el conteo de misiles, sino el conteo del drama de una guerra, la gente que muere, la gente que queda herida, las madres que pierden hijos, en fin, esa es la tragedia. Y termino diciendo, Irán es el mayor poseedor de drones. Se estima que tiene misiles, no solo drones, sino misiles acumulados, 3.000 misiles de reserva, ¿no? Entonces, Irán tiene reserva como para mantener un ataque permanente a Israel. Amalia, el temor en este momento de los principales representantes de la Unión Europea es precisamente una escalada militar bélica a partir del ataque que se produjo este sábado de parte de Irán hacia Israel. Es lo que tú dices, es este temor de que efectivamente el planeta Tierra tenga 2 guerras simultáneas, pero un mismo conflicto, ¿no? No sé si me dejo entender, un mismo conflicto de escala mundial, dividido en 2 guerras, una en el Medio Oriente y otra en Europa del Este. Es tremendo el escenario, que además se complica, Amalia, amigos, por el tema de la seguridad planetaria. Para esta semana, debo recordarles que, por ejemplo, está previsto los partidos de vuelta de la Champions League, de los cuartos de final. Son partidos que congregan muchísima cantidad de gente. Ya hubo alerta máxima la semana pasada por una amenaza de ISIS, de otro de los grupos vinculados a Irán. Entonces, la cosa en términos de seguridad va a ser de alerta máxima en Europa, en Estados Unidos, tal vez incluso en países de Latinoamérica, porque esa es también la otra advertencia, ¿no? No solamente los misiles, los drones, sino estos grupos que empiezan a operar en varias partes de nuestro mundo, ¿no? De hecho, incluso convocan a los famosos lobos solitarios, gente que es una solita, que es adoctrinada incluso a veces por internet y que se inmola, se mata o ataca matándose, y esa es la manera de contribuir a la guerra santa, como le dicen ellos, ¿no? Entonces es muy, muy importante la seguridad que se despliegue en estos días en todo el mundo, porque esta imagen que da Israel de normalidad, de que en Jerusalén las cosas están tranquilas, puede contrastar con estas alertas máximas en otras partes del mundo. Y finalizo diciendo que hay que esperar lo que diga Israel en el seno de la ONU. Israel ha pedido esta reunión de urgencia de Naciones Unidas, o eventualmente algún pronunciamiento de Benjamín Netanyahu a través de la televisión israelí. Pero me parece que el escenario que va a querer utilizar Israel para argumentar bien va a ser la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU prevista para las siguientes horas. Cacho, es muy posible que Israel, primero, la respuesta va a llegar. Lo que no sabemos es en cuánto tiempo, si es de manera inmediata o Israel va a hacer una pausa antes de tocar Irán, porque Israel sabe que el país que le causa conflicto
el país que no le da tregua es Irán. De tal modo que ha encontrado en este ataque el gran pretexto para atacar a Irán, en lo posible también acabar con Irán, para acabar con sus males. Lo mismo piensa Irán, pero al revés, ¿verdad? Pero no sabemos si la respuesta sea inmediata o Israel va a esperar primero acabar con Hamas, que es su vecino en Gaza. Es probable que de momento no haya una respuesta y quede como un caballero a nivel internacional, pero que siga acabando con todo lo poco que ya queda en Gaza, ¿no? Eso es posible. Primero acabo con Gaza, va a ocupar Gaza, obviamente, Cisjordania también, que son los territorios palestinos ocupados, y después, si se afianza ahí, es posible que tome en serio una guerra en serio con Irán. No sabemos qué pasa por la cabeza de los dirigentes israelíes, pero que esto va a ser latente permanentemente. Ahora, esta guerra afecta a nuestra región, afecta terriblemente, ¿no? Porque la región se ha dividido también como el mundo entero, ¿no? Tenemos a todos los países, llamémosle, influenciados por el chavismo, desde México de López Obrador, pasando por los países dictatoriales, Nicaragua, etcétera, etcétera, pues que son militantemente servidores de Irán y de Rusia. Ahí entre Irán y Rusia se han dividido los ataques y tienen pues de verdad en serios apuros a Estados Unidos, ¿no? Porque dos frentes no los están pudiendo enfrentar. Ahora Estados Unidos todavía no ha entrado de lleno, todavía no sabemos la fuerza de Estados Unidos, pero si Estados Unidos entra de lleno podría entrar China y ahí estamos en serios apuros, ahí ya es el exterminio de la humanidad, ¿no? Bueno, en la región Argentina ha dado un vuelco con Milei. Cristina Kirchner fue condescendiente y podría ser procesada por el apoyo a Irán y el encubrimiento del rol de Irán en dos ataques feroces terroristas a la embajada de Jerusalén en Buenos Aires y el ataque a la AMIA, donde quedaron 80 muertos. La AMIA era una sede sindical del magisterio judío en Buenos Aires. Últimamente, Cacho, la justicia argentina ha determinado que ese delito no va a proscribir y que el responsable de esos ataques terroristas es el régimen iraní. Clarito, contundente, por lo tanto, no van a poder dar vuelta a la página como quería el kirchnerismo. Es una causa que hasta que no vayan los culpables a la sentencia y a la cárcel, esa causa no se va a cerrar. Entonces la región está así de dividida en dos, y esto no nos ayuda. Sí, Amalia, habrá que ver si el gobierno boliviano se abstiene, como ha venido ocurriendo con el tema de la invasión rusa a Ucrania, o ya toma posición, esta vez a favor de Irán y de Rusia, que está detrás, es parte también del conflicto. Recordemos que hace unos meses el ministro de Defensa se reunió con autoridades iraníes en una especie de proyecto de defensa del territorio boliviano, con alta tecnología para temas de defensa. Entonces hay una vinculación muy estrecha con Irán, por supuesto que con Rusia, sobre todo en temas del litio. Así que habrá que ver si se abstiene, que fue la conducta de siempre en este tipo de líos mayores, o si ya toma posición y vota a favor, en este caso, de Irán en ámbitos como la ONU u otros foros internacionales. Cacho, una aclaración. La abstención en las votaciones de la ONU, cuando Estados Unidos,
Europa intentaban sancionar a Rusia por la invasión a Ucrania, solo un país votó a favor de Rusia, de la invasión, solo un país, Nicaragua. Pero todos los aliados de Rusia votaron con la abstención. Esa abstención impidió que en las Naciones Unidas se apruebe un voto de censura a la invasión. O sea, esa abstención no fue un voto neutro, esa abstención fue a favor de Rusia, porque esa abstención impidió que se censure la invasión. Entonces, no es neutro, nunca votó neutro, están abiertamente a favor de Rusia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, esperemos qué es lo que dice Israel en su argumentación ante Naciones Unidas en esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, y veremos cuál es la postura que asumen Bolivia y los otros países sudamericanos en torno al final de las deliberaciones, porque al final tienen que votar, tienen que decidir qué se va a hacer con el ataque de Irán hacia Israel con misiles y drones explosivos. Cambiamos de tema porque en Bolivia también hay una especie de tensión permanente protagonizada por el arcismo y el levismo, y la última novedad, Amalia, es que la ministra de la Presidencia, doña Marianela Prada, acusó al levismo de estar en un afán de, en mayo, hacer toda una convulsión social en Bolivia con miras a cortarle el mandato a Luis Arce. Esa es la denuncia que ha formulado en las últimas horas la ministra de la Presidencia, y que de alguna manera le pone otro elemento a esta pugna interminable entre entre el levismo y el arcismo, que esta semana tuvo sorpresas, porque esta semana de alguna manera se equilibraron las cosas y el arcismo logró que se observe, mejor dicho, el Congreso previsto para el 10 de junio en Villa Tunari. Cacho, es interesante, en la agenda de gobierno del chavismo lo usó Evo Morales y ahora lo usa Luis Arce Catacora. Necesitan un enemigo, necesitan un conspirador al que le puedan echar toda la culpa de sus fracasos y puedan cerrar filas, ¿verdad? Ya no es la oposición será que está tan débil que ya ni amerita ser enemigo, ¿no? Entonces Arce ha encontrado en Evo Morales el enemigo, el conspirador, el que desestabiliza, el que está gestando un golpe todo el tiempo. Va a ser la cháchara de todos los días. Y Evo Morales dice, no, yo no. Pero bueno, eso decía antes la oposición. Pero es parte del guión, no nos llame la atención. Quisiera pasar a otro tema. Un detallito antes de cambiar de tema, Amalia. Evo Morales ha anunciado en su programa dominical en Radio Causacho Poca una cosita que me pareció muy interesante. Yo te dije algunos programas atrás que la cosa cambió a favor de Evo Morales, el escenario se puso favorable a Evo Morales después de la llegada de representantes del Grupo de Puebla, ¿no? Vino el oxígeno desde el Tribunal Electoral, las cosas se acomodaron a favor de Evo Morales. ¿Sabes qué hizo Evo Morales en su último programa en Radio Causacho Poca? Ha anunciado que esta semana se va a Venezuela. Dice que a una reunión por el tema del ALBA, pero yo creo que está yendo a decir, debemos que hacer una cosa, que vamos a arreglar las cosas democráticamente, entre comillas, incluso con elecciones primarias cerradas, y ahora vienen a querer tirar por abajo, por tierra, el Congreso que estamos organizando. A ver, nos pondremos de acuerdo. Nos está yendo a Venezuela, aparentemente a una reunión más grande de carácter continental con el ALBA, pero yo me imagino también que va a ir a tratar de acomodar nuevamente las cosas tal como se quedó después de la llegada de estos señores del Grupo de Puebla. ¿Existe o no existe el tren de Aragua? Es un hecho, se conocen a los líderes, uno de ellos apodado Niño, porque es muy jovencito, no llega a los 30 años, organizador de bandas criminales desde las cárceles venezolanas, y bueno,
Tren porque ha recorrido de Venezuela hasta la última ciudad sureña en Chile. Chile ha sido blanco de ataque de esta banda criminal y Venezuela se sospecha con elementos ciertos que ha utilizado a estos bandidos para matar a un teniente en Chile, un teniente opositor. Lo secuestraron, lo sacaron de la cama en calzoncillos, lo mataron y lo tiraron a una cuneta. Se está investigando en Chile, pero no solo el ataque político a los opositores venezolanos que están en Chile, pero son bandas criminales que han puesto en jaque a Chile, y especialmente en el norte, en el tráfico de gente que entra y sale y que a veces pasa por Bolivia para entrar luego a Chile. En fin, es una banda criminal que compite con la temida banda del PCC del Brasil, y muchos dicen que a veces coordinan, como los narcos se dividen territorio para estas operaciones. El Tren de Aragua es contundente, es una banda criminal. Cuando Venezuela dijo no existe esta banda criminal y se lavó las manos, Boric se enojó. Boric en Chile, el presidente chileno, se enojó. Se enojó porque es muy práctica. Si tú quieres luchar contra las bandas criminales, necesitas intercambiar información, necesitas saber el prontuario de uno. Si agarras a un venezolano, necesitas saber quién es, en fin, y Venezuela no colabora. Agarró a todos los maleantes de ese país y los lanzó para que diezmen. Colombia, ¿para qué te voy a decir? Que ya tenía bandas criminales y ya tenía guerrilleros, bueno, ahora venezolanos más. Y Chile ha cambiado dramáticamente su situación de seguridad, siendo un país extremadamente seguro y sólido. Pues entre narcos y el Tren de Aragua, que también tiene narcos, también trafica, ha hecho temblar a Chile, y el prestigio de Boric se ha ido de picada. Y ahora la dependencia brutal, la dependencia política brutal, hasta en los detalles, ¿no? Venezuela estornuda y Luis Arce agarra resfrío, ¿no? Dice que no hay maleantes del Tren de Aragua, que es una invención, y el ministro de Gobierno de Bolivia cambia de versión. No hay. La negación es lo mejor. No hay. Y entonces estamos fritos, porque entonces no se va a combatir a estas bandas criminales. Hace unos días 4 personas han sido detenidas, venezolanos todos ellos, uno de los detenidos menor de edad, con armamento, incluso con granadas de guerra. Al momento de su detención, estas personas, estos ciudadanos venezolanos, amenazaron a los policías, les dijeron: ustedes no saben con quiénes se están metiendo. Nosotros somos del Tren de Aragua y los vamos a refundir, por utilizar una palabra suave. El ministro, en la conferencia de prensa, dijo eso, que los presentaba a 3 de ellos, porque no podía presentar al menor de edad. Dijo: estos son los que hemos detenido, pero además nos han amenazado diciendo que son del Tren de Aragua. Por tanto, vamos a utilizar todas las facultades que nos franquea la ley para iniciar un proceso, porque no vamos a permitir que el Tren de Aragua se consolide en territorio boliviano. 2 días después, su viceministro, el señor Johnny Aguilera, dijo: no, aquí no está bien esto, porque no es verdad que el Tren de Aragua esté en Bolivia. Después de que el canciller de Venezuela dijeron: no, esto es un invento mediático, esto no existe, el Tren de Aragua no existe. Y no existe precisamente por el lío que hay en Chile, porque se sospecha en Chile de que un grupo, una célula del Tren de Aragua, es que finalmente le quitó la vida a Ronald Ojeda, este militar disidente venezolano, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Boric? Ha pedido a su embajada, a su representante diplomático, que vaya a Chile e informe qué es lo que está pasando con este tema. Y claro, se ha generado un impasse diplomático
entre Chile y Venezuela. Posteriormente, y ayer, este sábado, el ministro de Gobierno cambia de versión y dice, no hay Tren de Aragua. Los periodistas, ¿cómo? Sí, no hay Tren de Aragua. Y los detenidos del otro día, bueno, estamos investigando, vamos a ver qué pasa, cuáles son sus móviles en términos de armamento que se les encontró, pero Tren de Aragua no existe, ¿no? Ya en el libreto de lo que está estableciendo Venezuela, que está apuntando a resolver su problemita diplomático con Chile y desvincularse de esta organización criminal que todo el mundo sabe que ya opera en Perú, en Ecuador, en Chile, en Bolivia y hasta en Argentina, y han sido detectados también en Estados Unidos. La CIA ya los ha detectado también en Estados Unidos como parte de esta migración de cantidad de gente que se incrustó también efectivos del Tren de Aragua. Así que esto es un tema que no se va a resolver solamente con declaraciones. Yo creo que va a suceder algo que de alguna manera consolide la presencia del Tren de Aragua en varios países sudamericanos. La pregunta es, ¿qué vínculo hay entre el régimen de Maduro y estos bandidos y esta banda de criminales? ¿Tienen algún vínculo político, algún acuerdo? No te olvides que el régimen de Maduro, aunque no abiertamente, pero se ha sostenido con el narcotráfico. Entonces, los utiliza como Irán utiliza a Hamas, a Hezbollah, etc. El régimen de Maduro utiliza al Tren de Aragua como el brazo criminal para determinadas operaciones. Por lo menos el asesinato de este teniente en Chile probaría que sí, ¿no? Y si se agarra a venezolanos con armamento, Cacho, ¿quién les provee ese armamento? ¿No? No será el régimen de Venezuela directamente. Y es más sospechoso cuando Venezuela dice no existen. No, es como Arce cuando dice no hay crisis económica, es decir, eliminamos del conflicto para no dar mayor explicación, lo eliminamos, lo borramos, no existe crisis económica, no existe el Tren de Aragua, listo, se acabó el problema, no hay nada más que discutir. El Tren de Aragua, digamos, cobra notoriedad mediática ya más o menos hace unos 2 años y quizás un poquito más, ¿no? Ese es el tiempo en el que el gobierno venezolano pudo haber dicho, no existe. O sea, niega la existencia del Tren de Aragua cuando se produce el conflicto diplomático con Chile, ¿no? Y lo que se ha sabido, te acordarás, Amalia, que vino un ex ministro del Interior peruano a Bolivia, que dio una especie de ponencia sobre el tema del contrabando, y él mencionó que el Tren de Aragua, por ejemplo, no solamente está vinculado al narcotráfico, está vinculado al tráfico de armas, al tráfico de personas y al tráfico de oro. Están intercambiando oro, ya sea por droga, para luego lavar esa droga, vendiendo oro. Es todo un sistema que utilizan, según este exministro del Interior del Perú, para lavar droga, dinero de la droga, con oro y luego volverlo incluso a subir, dice él, esas palabras utilizó, a Estados Unidos, donde luego vuelven a invertir esos dineros mal habidos. Bueno, Cachito, yo creo que ya vamos cerrando el programa y yo quiero cerrar anunciando que ahora en el canal YouTube de Cabildeo Digital los invito a ver una entrevista con Gonzalo Colque sobre un hecho que sí ha sido notorio, pero tiene su profundidad. El hecho de que el Tribunal Constitucional, a través de 2 de sus miembros, aprobara una sentencia el 28 de diciembre, antes de que fueran prorrogados, por lo tanto tiene toda la validez del mundo, otorgándole a la familia Marinkovic más de 21.000 hectáreas, casi 22.000 hectáreas, pero sumado con otro terrenito que tienen son 31.000 hectáreas, casi 32.000 hectáreas.
Gonzalo Colque en esta entrevista va a desmenuzar este hecho. Y entre otras cosas, como en el gobierno de Janine Áñez, Marinkovic, uno de los Marinkovic, llegó al Ministerio de Economía y como en esa corta gestión el INRA les dio la razón y cambió una resolución y autorizó, legalizó la tenencia de esas tierras, que como podrás imaginar es una extensión, podría ser un país realmente, es una extensión más grande que el perímetro de la capital cruceña. Es enorme, ¿no? 31.000 hectáreas es enorme. ¿Cómo es posible que hay un abuso de poder? Es decir, Colque va a desmenuzar cómo es que esto ha ocurrido, cuál es la ilegalidad y qué dice la Constitución a propósito del máximo de tenencia de tierra. Yo les invito a ver esta entrevista que es no solo buena, apasionante. Y para cerrar, estamos a horas del 16 de abril. Dirás tú, Amalia, ¿qué tiene que ver el 16 de abril? Bueno, el 16 de abril de 2019, hace exactamente 15 años, se producía una matanza en el Hotel Las Américas, en la capital cruceña, en Santa Cruz, porque murieron extranjeros y un húngaro boliviano abatidos por fuerzas policiales bolivianas, y se abrió el famoso caso terrorismo, que luego tuvo caso terrorismo 1, caso terrorismo 2, claro, toda una complicación legal. Bueno, resulta que los sobrevivientes de este caso, el Otto Azó y Mario Tadic, han anunciado que el Estado boliviano ha abierto un caso penal radicado en un juzgado en Santa Cruz, que está a cargo ahora una fiscal, una mujer fiscal, para investigar a los responsables, dicen estos dos sobrevivientes, de la matanza, a los responsables intelectuales y autores. Y quieren, por ejemplo, que puedan testificar los integrantes de la desaparecida unidad de la UTAR, esta unidad que se creó en la policía, que actuó en el Hotel Las Américas, pero también en la masacre del Porvenir, en el departamento de Pando. Quieren que Evo Morales y Álvaro García Linera también pasen por el banquillo de los investigados, porque los acusan de ser responsables políticos, institucionales de la masacre, de la matanza en las Américas. Así que este tema igual va a causar mucho de qué hablar en los siguientes días. Bueno, y cerrando, tengo en portada en Cabildeo Digital, en la web, una nota de Edwin Cacho Herrera sobre su visita a Chinchihuayra. ¿De qué trata la nota, Cacho? Bueno, esta es una visita que hemos hecho en el marco de la serie de la minería en la Bolivia de hoy. Chinchihuayra tiene bajo su control, bajo su administración, 5 minas, una de ellas en Oruro, a la que hemos visitado, la mina Bolívar, y es interesante cómo ha cambiado todo el proceso de producción en la minería subterránea. Ya no es esos recovecos delgaditos, esos socavones con los mineros, con los dos desnudos, mucho calor, no, ahora es full tecnología, se utilizan varios equipos, varios vehículos especiales, incluso que los manejan remotamente. Ha cambiado definitivamente cómo se produce, cómo se hace minería subterránea en nuestro país a partir de este impulso de la mecanización que le ha dado Chinchihuayra. Bueno, y la nota estará en portada de Cabildeo Digital. Les agradezco mucho estos minutos, tal vez un programa prolongado a consecuencia del ataque de Irán a Israel, la espera de habrá respuesta o no, y bueno, que disfruten de lo que queda del domingo. Un gusto y será hasta las próximas horas. Hasta pronto. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.